de eso cuando hablemos de Jonathan Edwards. Había un declive importante en la espiritualidad tanto de Inglaterra como de Nueva Inglaterra en términos del clima espiritual. E incluso entre los puritanos, incluso entre los descendientes de los puritanos, los disidentes y los inconformistas, y en Estados Unidos los puritanos americanos, había una gran apatía y letargo que se había infiltrado en la iglesia, ejemplificada en Nueva Inglaterra por el pacto de medio camino de Solomon Stoddard. En Inglaterra, propiamente dicha, simplemente por el estado de la iglesia anglicana en ese momento, donde los pastores estaban más interesados en la razón, la ciencia y la recreación. Nuevamente, el fruto de la ilustración, racionalismo y el romanticismo, y esas cosas habían llegado a caracterizar realmente al cristianismo. El cristianismo inglés había intercambiado en gran medida el significado bíblico del Evangelio debido al sesgo antisobrenatural de la Ilustración por un enfoque puramente moralista de la Biblia. La Biblia fue vista casi como una colección de buenos preceptos éticos, como unas fábulas donde hay mucha buena información moral aquí, pero nadie toma los detalles históricos o sobrenaturales de las escrituras en serio. Lo que realmente se articulará y empaquetará en el liberalismo teológico de la teología alemana, algo que nosotros discutiremos más adelante, pero en términos de las implicaciones prácticas de esa teología moralista, el anglicanismo esencialmente había comenzado a desarrollar un evangelio que se caracterizaba por un tipo de sistema de justicia de obras, y John y Charles Wesley crecieron en ese sistema. George Wesley creció en ese sistema y, como comentamos el martes, cuando fueron a Oxford para su formación universitaria, fundaron un club que estaba comprometido con ese tipo de pensamiento, el Club Sagrado, que era la idea de que vamos a ser santos externamente. Nos vamos a disciplinar en cuanto a estos ejercicios espirituales, y como resultado de este extremo ascetismo, este intento extremo de santidad propia, justicia propia, que de alguna manera vamos a ganarnos el favor ante los ojos de Dios, y vemos paralelos casi con lo que había sucedido 200 años antes con Martín Lutero, donde Lutero había tratado de ganarse su propia salvación siendo justo como un monje allí en el monasterio en Eckford. Aquí tenemos a Charles y John Wesley. Charles realmente fue quien inició el Club Santo, y luego George Whitefield, quien se une al Club Santo, todos tratando de ganarse el favor de Dios a través de estas formas extremas de autodisciplina, tan extremas que en el caso de Whitefield, su salud en realidad se ve afectado por las medidas extremas que toma para tratar de agradar a Dios a través de sus acciones externas. Esto es una consecuencia lógica del énfasis anglicano en el moralismo, en el que incluso algunos de los puritanos, o al menos los descendientes de los puritanos, habían caído durante este periodo. Hay un crecimiento del deísmo, hay un crecimiento del secularismo en la sociedad del siglo XVIII, y la iglesia está tratando de lidiar con todo esto. Es en este contexto que Dios en su soberanía considera apropiado salvar a George Whitefield primero, y recuerde que lo hace al estar expuesto a esta obra puritana de Henry Scougal llamada La vida de Dios en el alma del hombre, mediante la cual Whitefield reconoce que debe nacer de nuevo o enfrentará la condenación y la ira de Dios. Por lo que de repente se hace énfasis en ese cambio interno de corazón, y luego tenemos a John y Charles Wesley 3 años después, es decir, 1735, con George Whitefield ahora en 1738, tenemos a los hermanos Wesley, cada uno de los cuales está influenciado por los moravos. Los moravos están influenciados por el pietismo alemán. El pietismo era la comprensión de que no es solo conocimiento de la cabeza, pero también la transformación del corazón, lo que le importa a Dios. Y tenemos a Charles Wesley, quien se convierte. Dice que por primera vez en su vida sintió que tenía paz con Dios. Creo que todo eso es indicativo del hecho de que reconoció que todos esa obra que tenía y que había intentado con tanta diligencia para ganarse el favor de Dios por sí mismo,
De repente sabía desde el principio que no se había ganado la paz con Dios. No se puede ganar la paz con Dios, es algo que es un regalo de la gracia. Y por primera vez en su vida se siente como si hubiera estado en paz con Dios. Y luego, solo unos días después, circunstancias diferentes, pero John Wesley está asistiendo a una reunión morava donde están leyendo el prefacio del comentario de Martín Lutero sobre Romanos, y está escuchando el evangelio explicado por Lutero en ese prefacio, y de repente John Wesley le sucede algo. No quiero sonar místico sobre eso, pero es la obra sobrenatural del Espíritu regenerando su corazón. Hay algo interno nuevo que cambia, que nunca había experimentado antes. Wesley lo articula de esta manera, dice que sintió su corazón extrañamente caliente, pero siempre recordará